Partamos entonces. Estamos grabando. Bien, perfecto. Como siempre, yo hago mi saludo un poco para que no sea tan fría la cosa, además que la noche está bien fría. Como siempre, agradecer y darle mis más cordiales bienvenidas a los coleguitas que nos acompañan en esta clase que hacemos con alto empeño de econometría los días, hoy día, un día jueves 25 de junio, una tarde-noche bien fría, ¿cierto? Debe estar el termómetro más o menos en unos 7 grados, 6 grados, así que vamos a tratar de ponerle harto calor humano aquí para que por último la econometría nos suba un poco la temperatura. No sé cómo, pero algo vamos a hacer. Para que quede en nuestro registro, nos acompaña mi querido coleguita por orden de aparición, pero vamos a nombrar primero a las damas. La señorita Valentina Merino está con nosotros. Muy buenas tardes, señorita Valentina. Está don Sebastián también, Payás, el señor Sebastián Aliaga, y don Felipe Cruz, que está aquí gentilmente acompañándonos en esta tarde. Esperar de que estén muy bien, familiares, sus abuelitos, sus tíos, la gente que esté, ojo, ojalá muy bien, cuídense mucho, ya queda poquito, aguantar, por aquí viene llegando don Nicolás Mellado al curso, entonces aguantar, ya queda poquito, aguanten el último envión que queda, ¿ya? Y veamos qué podemos aprender hoy día. Hoy día vamos a empezar un poco a cerrar el círculo de el análisis que estábamos haciendo con ANOVA. Ya el lunes está la clase grabada en la plataforma. De repente me demoro un poquito en subir las clases porque las tengo que pasar de Zoom a YouTube. Entonces, como YouTube es una plataforma libre, hay que ponerse a la cola y se demora en que la clase se convierta en un link y de repente en mucha la banda no me funciona la banda ancha, entonces se queda pegado. Y por eso que no habían tenido la clase del lunes, pero ya la revisé y ya está en plataforma, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Vamos a ir cerrando un poquitito el tema del análisis de varianza de la ANOVA. Vamos a ver un par de casos más, que es la parte gruesa, para ver, porque estamos viendo test de hipótesis, para entrar a la última parte ya de la materia. Retomamos un poco de regresión lineal, ya no de los mismos cálculos, porque ya lo sabemos, basándonos en eso un poquitito más adelante, ¿ya? Voy a mostrarles en pantalla, lo tienen ustedes, pero igual se los voy a mostrar en pantalla para que no lo vayan a olvidar. Aquí está, probablemente lo dije el lunes, así que me disculpan si lo repito, pero los 3 hitos o fechas relevantes que nos van quedando, ¿ya? La segunda evaluación solemne, recuerde que vale un 35%, seguimos con la misma modalidad que hemos hecho, quedó fijada para el día 9 de julio, 9 de julio, ¿ya? 9 de julio. Seguimos con la misma modalidad, es un trabajo, ya saben, tal como lo trabajamos la primera vez, grupal o individual, ustedes deciden, donde obviamente se le pide que desarrollen todo el paquete de competencias, tanto de carácter duras o blandas, es decir, técnicas y emocionales, que me permitan a mí como profesor poder dar el visto bueno de que le están adquiriendo más que los conocimientos, las habilidades para poder hacer cosas con lo que están aprendiendo, y no que solamente memorizaron fórmula y que saben usar Excel, ¿ya? La prueba está para el día 9 de julio y vamos a tener un par de actividades más que nos van quedando. Hacemos estos verdadero y falso, que con eso tratamos de mantener la información al día, que usted vaya conceptualizando también algunas cosas, y todo eso se cierra como notas, se cierran el 16 de julio. No quiere decir que el 16 de julio tengamos prueba. El 16 ponemos la última nota. Ya, acuérdense que el 19 hay que tener todas las notas puestas de julio, estamos a 3 semanitas, y de ahí empiezan los exámenes, y toda la historia que usted sabe. Pues yo esto se lo subí, pero para que lo tenga claro y se puedan programar. ¿Ok? Esto ya lo tienen. Vamos entonces a trabajar con lo que es ASNOVA. El lunes estuvimos viendo ejercicio y ahora vamos a ver, yo le subí la guía que se llama guía 15, ¿ya? Le añadí a esta guía 15 dos ejercicios que quiero analizar hoy día, que quiero que trabajemos, y con esto ya tenemos un marco base como para armarnos para la segunda evaluación solemne. Nos quedan ver algunas cosas más, pero ya tenemos como la base para armar el colchón de seguridad para poder hacer esta segunda evaluación, que obviamente implica manejar todos los conceptos anteriores, y principalmente ahora, como les dije el lunes, lo que voy a buscar es que usted sea capaz de utilizar la información, pero que además la pueda aplicar. Por eso que, si ven aquí arriba, el título, voy a marcar acá, ahí. Si ven el título de la canción aquí arriba, dice Guía número 15, aplicaciones
ANOVA, aplicaciones en los negocios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted sea capaz de, aparte de usar el Excel, que usted ya es experto, que él sepa redactar bien la respuesta a las preguntas. Entonces, ahora me voy a fijar más en las respuestas, en cómo redacta la solución al problema, cómo contesta, qué argumentos entrega, junto con los resultados. Los resultados ya pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo está tirando Excel, ¿ya? Siempre aprovecho de disculparme si estuviésemos usando las fórmulas gigantescas que se ocupan, la clase se tornaría larga, larga, larga y la aplicación no la alcanzaría a ver. Lo único que estaría haciendo fórmulas, fórmulas, fórmulas. Con esto por lo menos le queda la idea de cómo lo puede ocupar. Si algún día trabaja con econometría, se puede contactar con algún colega que se maneje bien para que le haga todos los cálculos, pero usted es el que va a tomar decisiones. Para allá está apuntado el ramo, ¿ya? Bien, algunas cosas que ya habíamos manejado, sabíamos lo que era la idea del ANOVA, sabíamos la utilidad un poco, y veamos un ejercicio, partamos con un ejercicio un poquito para soltar la mano. Y vamos a ver este ejercicio que está en la guía, carguen la guía que tienen en la plataforma para que lo vayan haciendo conmigo al mismo tiempo. Yo en esta guía puede que usted encuentre algunas resoluciones, ¿ya? O sea, algunos cálculos ya hechos. Esos cálculos, cuando usted lo abra, bórrelos, porque esta misma guía la ocupo en otra U con otros alumnos, entonces, como ya de repente voy cambiando los datos, de hecho, en el otro curso trabajé con esto, pero con otros números, entonces el resultado que a lo mejor usted va a ver en pantalla en ese minuto corresponde al el otro curso. Entonces, bórrelos de acá, yo voy a borrar estos de acá, ¿ya? Y vamos a resolver esta guía número 15 en dos ejercicios vamos a trabajar hoy día. Y en esos ejercicios vamos a tratar de resumir todo lo que hemos visto hasta este minuto. Prepare toda su batería de consultas, de preguntas, porque ya la próxima semana, que estamos una semana antes de la evaluación, vamos a empezar a ver lo que sigue de esta materia, que se basa en de aquí para acá, de aquí para atrás. Recuerde que tiene que manejarse también con los conocimientos y cálculos que vio en la primera parte, ya lo que es coeficiente de variación, coeficiente de correlación, la fórmula y todo eso, eso ya lo maneja, que no se lo olvide. ¿Ok? Bien, me acompañan entonces y partimos con este ejercicio que hemos denominado el ANOVA Portfolios. ¿Ya? Le pusimos un nombre. Ya. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? Este ejercicio tiene la siguiente particularidad. De aquí puede hacer dos cálculos de ANOVA. ¿Por qué? Porque dice el ejercicio lo siguiente. Dice que específicamente la compañía de inversiones Inverlink está interesada en conformar un portafolio o portfolio de instrumentos financieros, Finanzas 1, Finanzas 2 o herramientas financieras, si es que alguno fue alumno mío por ahí, o si no, si se acuerda de finanzas, portfolios. Y esos portfolios o portafolio lo va a hacer de instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Entonces, técnicamente lo que quiere hacer la compañía Inverlink es, valga la redundancia, invertir comprando bonos y comprando acciones. Particularmente en este ejercicio, esta compañía ha recopilado información, como dice ahí en pantalla, de las rentabilidades que ofrecen las acciones, así como sus precios estimados de colocación o de venta. En la planilla que están viendo a la izquierda en pantalla aparece la rentabilidad esperada de la acción. ¿Cómo se llegó a esa rentabilidad? Eso es también materia de otro costal, eso viene de finanzas y en el fondo se calcula por varianzas, más que varianzas estadísticas, por la diferencia entre el monto final que genera una acción, que son los dividendos más el futuro precio de venta, menos el monto inicial que sería el precio de compra o de colocación de la acción, partido por el precio de colocación. Una varianza o variabilidad simple. Por otro lado, aquí están en porcentaje. Este es un 3,4, un 5, un 7,5. Por ejemplo, el día 1, la acción alfa de la empresa alfa estaba dando una rentabilidad del 3,4%, la rentabilidad de beta, de la acción beta era de un 5 y la de gamma era de un 7,6. ¿Qué es lo que uno aprende? Que a mayor rentabilidad hay mayor riesgo. Por lo tanto, pareciera que el día 1, cuando se hizo la medición, la acción de la compañía Gama es la que está entregando mayor rentabilidad, y por lo tanto debería tener mayor nivel de riesgo. Recuerden lo que es riesgo en el área de finanzas, probabilidad de no alcanzar la rentabilidad esperada. ¿Ok? Por otro lado, tengo información de las acciones, pero de sus precios de venta, porque yo, como Inverlink, voy a comprar acciones
para eventualmente ganar alguna rentabilidad con la compra de acciones. Por lo tanto, voy a hacer un portfolio de acciones y bonos. En esta parte particularmente estamos hablando solamente de las acciones. Las acciones alfa el día 1 se habían cotizado en el mercado a precio de cierre de 125 dólares. La acción beta se estaba cotizando en el mercado a 7,85 y la acción gamma en el mercado se había cotizado precio de cierre en el mercado de capitales a 4,55. ¿Qué significa? Que al finalizar la operación del mercado de capitales, de la bolsa, por ejemplo, el precio que había alcanzado finalmente la acción en la última compra fue de 455 dólares. Fíjense que la acción gamma se cotizaba en 4,55, eso es lo que costaba comprar una acción, y fíjese la rentabilidad. Tenía una rentabilidad incluso mayor que beta, y beta cerró a 7,85. Y alfa, fíjese, la acción más barata de todas, pero baratísima, prácticamente aquí casi más de 660 pesos más de 660 pesos de diferencia, y aquí más de 200 y tantos pesos de diferencia, y al final la rentabilidad, si bien es cierto era la más baja de todas, técnicamente tampoco estaba tan alejada de beta, sí de gamma, pero de beta estaba cerca, estaba a 1,6% de beta, y era la más barata de todas. Bueno, aquí teníamos entonces, se fue tomando, si usted quiere, la temperatura del mercado de capitales y se tomaron mediciones para 35 días, ¿ya? Casi un mes completo más unos par de días del mes siguiente. Se tomó la rentabilidad en porcentaje y los precios de las acciones en dólares. Bueno, ¿qué pasó? Inverlink está interesada en comprar bonos y acciones. Tiene la información de las acciones. Pero aparece el siguiente criterio, si quiere usted. Los gerentes de Inverlink dicen que en el mercado de capitales, o ellos escucharon por lo menos, que en el mercado de capitales se indica que se podría adquirir cualquier instrumento. En realidad, no te están diciendo que hay que comprar tal o cual, sino que dicen cualquiera. ¿Saben por qué? Y aquí dice, dado que ofrecen rentabilidades muy similares, además que los tres instrumentos se cotizan en el mercado a precios similares. Ese fue lo que dicen, lo que se habla en el mercado de capitales, lo que se especula en el mercado de capitales, que da igual qué acción comprar alfa, beta o gamma, porque al final están dando la misma rentabilidad y al final los precios de colocación de las acciones son muy similares, por lo tanto, da igual qué acción compre. Nos piden que a través de test de hipótesis o pruebas de hipótesis seamos capaces de, comillas, explicar si tienen razón o no. Es decir, determinemos la veracidad de lo que dicen acá. Lo que nos están diciendo en términos más escondidos es aplique prueba de hipótesis para comparar las medias. ¿Ok? Bien, aquí podemos observar un par de cosas. Al ojo nomás, si miro el primer día, veo que hay diferencias, pero más que importantísimas entre las rentabilidades. Y entre los precios, muchas diferencias. Por lo tanto, mirando un par de días, me parece que lo que dicen acá, lo que se habla en el mercado de capitales, lo que se especula, pareciera que no está muy correcto. Pareciera que no está muy correcto. Pero lo tenemos que comprobar. Recuerden que lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es comprobar si hay diferencias significativas entre las medias. Recuerde lo que son las medias, pues no se le puede olvidar eso. La media, más allá de cómo se calcula, es un valor estimado representativo, en este caso, de la rentabilidad de los instrumentos. Entonces, aquí hay una rentabilidad promedio estimada para alfa, así como para beta, como para gamma. Esas serían las medias de la rentabilidad. Pero también hay precios de colocación o de venta estimados, que serían el precio medio o promedio. La pregunta es, ¿habrá diferencia entre los precios? Al ojo yo veo que sí. Está 125, 785, así el primer día había diferencia, pero después como que empezó a aplanarse esa diferencia. Por ejemplo, esta que el primer día beta se cotizaba en el mercado precio cierre 785 dólares, fíjese que el día 13 había caído a 125. Entonces a lo mejor esto asustó al principio, pero después se empezó a aplanar, aunque el día 24 se pegó un salto a 789. Lo que dice el mercado, lo que se especula en el mercado, es que los precios son muy similares, no hay diferencias significativas entre las medias. Significativa, ojo, significativa desde el punto de vista probabilístico, no desde el punto de vista numérico, porque hay diferencias numéricas, pero que no son significativas. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es contrastar la hipótesis. Y puse aquí mi torpedito para acordarme qué significa el contraste de hipótesis, ¿ya? Y cuándo acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces,
voy a hacer mi estudio, mi análisis, y la idea es que usted lo vaya haciendo. Si se le olvidó cómo hacerlo, me sigue, y si sabe hacerlo, usted hace el cálculo y después se enchufa conmigo y ve técnicamente si estamos hablando de lo mismo en las conclusiones. Lo que voy a revisar ahora, más que los cálculos, porque son automáticos, son las conclusiones y la redacción técnica del trabajo. Acuérdense que las deficiencias de su prueba, las deficiencias, entiéndate que estuvo muy bien, pero para llegar al 7 es eventualmente la deficiencia en la redacción técnica. Necesitamos más lenguaje técnico, ¿ya? Por eso que le hablo harto. Empecemos entonces con los cálculos. Si alguien lo quiere calcular por su cuenta, después nos encontramos cuando ya lo tenga listo y comparamos. Primera cosa entonces, voy a aplicar mi análisis y voy a trabajar partamos primero analicemos los precios. Veamos qué pasa con los precios. Me dijeron que no había diferencia ni en la rentabilidad ni en los precios. Entonces, voy a hacer mi análisis, aquí voy a poner mi título, y voy a hacer análisis de varianza. Acuérdese lo que es análisis de varianza, es el ANOVA. ANOVA, y le voy a poner ANOVA, precios de los instrumentos. ANOVA, precios, instrumentos. ¿Ya? Es el que voy a analizar. En esta parte voy a trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser mi ANOVA. Voy a trabajar con los precios. Bien, ¿qué voy a asumir? Recuerden que no se le olvide, y de hecho lo voy a copiar al tiro acá. Voy a sacar el torpedito de acá. Y aquí. Y presentaciones y ANOVA. Y de acá voy a sacar algo que me interesa, que no se nos olvide. Esto es lo que estoy haciendo. Voy a llevar mi torpedito acá y lo voy a pegar acá. Ya. Esto no se me puede, que les voy a mostrar ahora, esto no se le puede olvidar porque esto es lo que estamos haciendo para que se entienda para qué sirve lo que estamos trabajando. Entonces, lo voy a compartir ahora con ustedes, que es el mismo, acá está. Aquí está. Esto lo tienen en el material de las PPT, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer esta prueba de hipótesis. Más allá de lo que nos tira Excel, recordar que es lo que estamos haciendo. Vamos a contrastar medias. Y para eso ocupamos lo que es una prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ahí está en nuestro torpedito, es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recuerde lo que es la hipótesis, una aseveración, una afirmación que uno tiene que comprobar si es verdadera o falsa. Por lo tanto, primer paso es plantear la hipótesis nula y la alternativa, después seleccionar el nivel de significancia, es decir, el grado de error que vamos a aceptar, después identificar el estadígrafo o estadístico de prueba, que nosotros estamos usando el F de la distribución Fisher, que lo arroja al sistema. El paso cuarto va a ser formular la regla de decisión, cuando vamos a aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Y finalmente, ver los resultados que nos salen con nuestro análisis ANOVA, y ahí tiene la gracia de Excel que nos tira todo para no hacer tantas fórmulas, y ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Pero ahí no termina nuestro trabajo. Esto es estadística pura, y usted esto no lo va a hacer. Va a tener un especialista que lo va a apoyar cuando usted sea ingeniero, si está relacionado con esto. Pero sí tiene que entender y tiene que ser capaz de dar una explicación al final si es verdad, y no nos olvidemos que preguntamos, si es verdad la afirmación de que da igual qué acción elija porque tienen rentabilidades promedios similares y precios similares. Es decir, medias que no tienen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Voy a hacer mi análisis de ANOVA y lo primero, paso 1, planteé las hipótesis alternativas. Entonces, primer paso, plantear las hipótesis. Ya, y aquí lo dije el lunes, pero lo vuelvo a repetir. Usted parte primero planteando la hipótesis nula, es decir, aquella que usted asume que va a fallar, pero la hipótesis nula ya está definida de antemano. Esto es la redacción técnica, pero técnica estadística. Por lo tanto, si usted me escribe lo que yo voy a escribir acá, en realidad tiene un punto, lo dije el lunes, porque esto es lo teórico. Esto hay que transformarlo en lenguaje de nosotros. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? No existen diferencias significativas, ojo, probabilísticamente,
normalmente hablando, entre las medias de las muestras. Eso es lo teórico, eso va a aparecer en cualquier libro y eso se lo soplé yo. Ahora, ¿dónde yo sé que usted sabe? Porque usted ahora me es capaz de explicar en el ejercicio si realmente entiende lo que va a hacer. ¿Qué es lo que usted debería decir? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? No existe diferencias significativas entre los precios, estimados, promedios de las tres diferentes acciones analizadas. Eso tiene puntaje, porque ahí yo entiendo que usted sabe qué es lo que está haciendo. Eso no tiene puntaje porque eso es el torpedo con que usted parte, es como mi torpedo acá. ¿Ok? Y aquí es donde usted tiene que manejarse bien con el lenguaje técnico. Por eso que esta segunda solemne y lo que viene es más específico. Se le pide un mayor nivel de conocimiento. De ahí nos vamos a los números que van a salir fáciles. Como ya tengo mi hipótesis nula, la hipótesis nula es plantearse de que no hay diferencias significativas. Y esto es súper importante para las preguntas de verdadero y falso. Significativas es sinónimo de probabilísticamente hablando. Son diferencias probabilísticas, no numéricas. Porque entre un 6,1 y un 6,2 hay diferencias numéricas, pero puede que no hayan diferencias en términos probabilísticos. La probabilidad de sacarse un 6,1 y un 6 son prácticamente las mismas, así que no hay diferencia. Eso es lo que estamos hablando. Como tengo mi hipótesis nula, ahora procedo a construir o a redactar mi hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa en el fondo es la negación de la hipótesis nula. La teoría, ¿qué me dice? Al menos en una de las medias de la muestra, esa sería la teoría, lo que el profe le sopla. Al menos en una de las medias de la muestra existe diferencia, al menos existen, sorry que ahí de repente no ven, existen diferencias significativas respecto de las otras medias de las muestras. Eso es lo que el profe les explicó, por lo tanto eso no tiene puntaje, eso es para que usted se ubique. Al menos una de las medias, de precios de estas tres muestras, al menos una es diferente a las otras dos. No dice que todas sean diferentes, porque la hipótesis nula dice que todas son iguales, que no hay diferencia significativa o son todas iguales. La alternativa no dice que sean todas diferentes, dice que al menos una de las medias, entre el precio de alfa, beta o gamma, al menos uno de esas medias o precio estimado es diferente a los otros dos. Entonces, ¿cuál sería la traducción? Nosotros deberíamos decirlo así, algo parecido. Al menos un precio estimado o promedio de una de las acciones es diferente al precio promedio o estimado de las otras acciones analizadas. Acciones analizadas. Listo. Primera parte tengo mi hipótesis. Ya no son hipótesis tan complicadas, ¿cierto? No es lanzar un cohete a Marte, así que no es una cosa tan complicada. Listo, planteo mi hipótesis, tengo mi primera parte. Después dice, se establecerá el nivel de significancia. Entonces, 2, esto es lo que después en el sistema usted lo inserta cuando dice alfa igual 5%. Nivel de significancia, para las preguntas de teoría. Significancia, nivel significancia. Este sería el que se denomina el alfa. El alfa. Y indica el grado máximo o probabilidad máxima de error
aceptado en la medición. En nuestro caso, paso 2, mire la pizarra, paso 2, se elige el nivel de significancia. Paso 2, en nuestro caso, el alfa es igual a 5%. Voy a poner una tonterita acá, pero ¿eso qué significa? 0,05. Tercera parte. Una vez que ya tengo el alfa y tengo mi hipótesis nula, dice, tercera parte, se identifica el estadígrafo de prueba. Identificación del estadígrafo de prueba. Usted en la primera parte donde viene esta lámina, venía explicada la diferencia entre estadígrafo y parámetros, para que lo estudie para las preguntas de verdadero y falso, y eventualmente si se lo preguntan en la prueba. Esta identificación del estadígrafo de prueba. Se usará el estadígrafo F. Usted leyó el material de lo que era la distribución Fisher. Nunca está de más que usted investigue también por su cuenta. Yo le trato de colocar lo mínimo para que pueda trabajar. Esto es de la distribución Fisher. Distribución Fisher. ¿Ya? Fisher. Listo, se usa el estadígrafo F de la distribución Fisher. ¿Ya? Y voy a poner otra notita acá, nota, para que sepa, esto siempre lo digo, pero nota, ese número, el F, lo entrega Excel. F lo entrega Excel. ¿Estamos? Ya, tengo el punto 3. Punto 4. Dice, se establece o se formula la regla de decisión. Número 4. Se establece o se formula la regla de decisión. Lo que estamos haciendo es cómo debe aplicarse la prueba de hipótesis. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la siguiente. Si F es mayor, porque lo va a tirar el sistema, mayor que el valor crítico de F, valor crítico de F, eso se llama el F-valor, o también se llama el P-valor, se llama de las dos maneras, en inglés el P-value. Si F es mayor que el valor crítico de F o P-value, entonces, si eso es mayor, la regla dice, la regla indica que, y lo voy a poner con mayúscula, existe o existen diferencias significativas entre las medias de las muestras. La regla de decisión es que si el F que calculé es mayor que el valor crítico de F, o F-valor o P-valor, la regla indicaría que existen diferencias significativas entre las medidas de las muestras. Por lo que se rechaza la H0. ¿Qué decía la H0? Que no habían diferencias significativas. Por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1. O sea, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el F es mayor que el F crítico o valor crítico para F o P-valor o P-value. Alternativamente, cuando esto ocurre, ¿qué cosa? F mayor que valor crítico de F, se da que, voy a ponerlo acá en rojo, la probabilidad es mayor que
alfa. Cuando justamente se da que eventualmente el F es mayor que el valor crítico de F, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y esto ocurre justamente, esto de que el F sea mayor, cuando la probabilidad que yo voy a calcular es mayor que alfa. Ahí vamos a ver dónde aparece la probabilidad. Y viene el punto 5, que es aceptar o rechazar, y ahí viene la conclusión. 5, conclusión, y la conclusión es aceptar o rechazar H0 y explicar consecuencias, que es lo que me interesa a mí. ¿Ok? Aquí aprovechamos de repasar todos los pasos que implica principalmente la prueba de hipótesis. ¿Ya? Aquí están todos. Voy a poner acá, en vez de plantear hipótesis, voy a poner procedimiento para una prueba de hipótesis. Si es que le llegan a preguntar esto en la prueba, ya sabe cuál es el procedimiento. Bien, tenemos todo lo teórico, tenemos un 7 en lo teórico, y ahora vamos a los cálculos. Me voy a datos, análisis de datos, sale ¿cómo se llama? Mi ventana emergente, y les recuerdo lo que vimos en la clase anterior. Tengo 3 tipos de ANOVA o análisis. Tengo cuando trabajo con un factor, cuando trabajo con 2 factores y con varias muestras, y cuando trabajo con 2 factores y una sola muestra por grupo. ¿Cómo saber cuál ocupar? Fíjese que lo que tengo acá, en este caso, son porcentajes de acciones, acción A, B y C. Y acá tengo precios de acciones A y B. Todos son precios. Tengo una pura muestra de precios. Precio, o en el caso acá, rentabilidad. Pero es un solo tipo de variable. Y ahí arriba tenía acción alfa, beta y gamma. Por lo tanto, tengo una muestra de acciones, y estoy trabajando un puro factor. ¿Qué factor? El precio. Por lo tanto, estaría haciendo la análisis de varianza de un factor. ¿Qué factor estoy analizando? El precio. Pero podría estar analizando una mezcla, 2 factores, como en el caso de las mezclas que vimos. Y en este caso, como estoy analizando un solo factor y que estoy trabajando con una muestra de puros precios, hago análisis de varianza de un factor. Le doy clic y me va a aparecer mi ventanita conocida. Esa ventanita conocida ya de alguna manera la teníamos en mente, y voy a ingresar los datos. Fíjense que ahí dice alfa. Ingreso mis datos, marco, esto no, porque esto era un indicador del día en que se hizo la medición. Esto no tiene mayor importancia. Y ojo, recuerden que lo que estamos haciendo es una especie de correlación. Por ejemplo, el precio de cada acción dependerá de la acción, o sea, del nombre de la empresa, porque esta es la acción de la empresa alfa. Esta es la de beta y la de gamma. El precio dependerá que la empresa se llama alfa. Ejemplo, el precio de un auto dependerá del nombre del auto o de la marca. Por ejemplo, si yo compro un BMW, un Rolls Royce, es mucho más caro que un Chevrolet. Lo que me preguntaría yo, ¿el precio depende de la marca del auto? La lógica me dice que sí. Por lo tanto, nos podríamos preguntar, ¿los precios dependen de la marca o dependen de otros valores o de otras variables? Por eso es que es casi como una correlación. Bien, ingreso en mi rango de entrada lo que voy a analizar. Y estos son todos. Esto usted lo sabe hacer muy bien, así que esto no tiene mucho chiste. Aquí está bien o está mal. No hay otra posibilidad. Le doy rótulos. ¿Para qué? Para que me tome los nombres de acción alfa, beta y gamma. Y esto es lo que les quería decir yo. Alfa 5%. Es nuestro 5% que estamos permitiendo como máximo de error. Quiero el rango de salida y quiero que el rango de salida me salga específicamente en una celda que es la que voy a marcar, y quiero que me salga el resultado aqua. Ahí lo quiero. Estoy analizando el ANOVA de los precios y me salieron los resultados. Voy a ver el primero, análisis ANOVA de los precios de los instrumentos. Y veamos acá los resultados. Esto ya lo manejábamos ya de alguna manera usted lo había trabajado. Lo voy a copiar un poquitito más acá. Voy a copiarlo acá mejor para que me quede mejor. Ya, listo. Lo primero, voy a hacer el análisis de varianza de un factor. Ya sabe, estoy trabajando con el factor precio de las acciones. Aquí hay información que en este minuto usted tiene que manejar más que bien,
Y hay otra información que más adelante la vamos, más adelante me digo yo un par de clases más, la vamos a ocupar. La que voy a marcar en amarillo, que ya usted ya sabe el final de la película, la tengo acá. Y la voy a marcar acá porque aquí yo puedo sacar información. De hecho, aquí yo les voy a hacer preguntas. Les vuelvo a repetir. Es súper importante. Una cosa es que le tire esto al Excel, otra cosa es que usted lo copie, lo pegue en una prueba y otra cosa es que lo sepa explicar. Entonces, ojo acá, tiene que sacar la información que a mí me sirve, no copiarme todo. Entonces, si yo le pido que usted me responda algo en la prueba, no me sirve que usted haga esto, lo copie y lo pegue. Tiene que seleccionar la información que necesita. De hecho, le voy a hacer preguntas justamente que ya las habíamos visto, pero las vamos a trabajar de acá. Partamos, veamos. No nos olvidemos cuál era el tema. Decían que da igual qué acción compre porque los precios son similares. Yo aquí al ojo cachaba que los precios eran como distintos, ¿cierto? Muy distintos en las mediciones. Pero el mercado de capitales está soplando que todos los precios son iguales. Me voy a traer este torpedito para acá. Este torpedo me sirvió para la hipótesis, para el procedimiento de la hipótesis, y ahora voy a ver mi torpedito acá. Empecemos con algunas cosas que usted maneja. Voy a marcar en amarillo la información que es clave. Fíjese, los grupos analizados, en este caso las categorías, son las acciones alfa, beta y gamma. Aquí está el número de datos de cada muestra. 35 datos son los datos que tenía cada muestra. ¿Ve? 35. En la siguiente me da la suma, sumando, en este caso, en términos numerales, la suma de todo alfa, de todo beta y de todo gamma. Sacó una promedio o media simple, tomó 15.559, lo dividió por 35 y le dio esto. Lo voy a dejar en números simples. ¿Y que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar técnicamente los, comillas, precios promedios de cada acción. ¿Cómo saqué el promedio? El total dividido por la cantidad. Una suma simple. ¿Ya? Tengo mi varianza. No se vaya a olvidar de qué significa la varianza, pues, coleguita. La varianza, aparte de que es una medida de variabilidad, está asociada con la medida del riesgo, pero principalmente me indica de alguna manera cuánto, de alguna manera, se esperaría que cada uno de estos precios variara respecto de una media. Es decir, se supone que la media del precio de alfa es de 445 pesos. A pesar, usted ya se fijó que habían precios que eran mucho más altos que eso. Mire, en alfa tenía yo por acá un precio de 785. ¿Ya? Tenía un precio de 900, de 999, fíjese. Y al final me dice que alfa, el promedio de los precios de 445. Yo podría ver los precios máximos, los precios mínimos. ¿Qué significaría eso? La amplitud del intervalo. Recuerde un poco de la materia. A mayor amplitud, mayor dispersión. A mayor dispersión, mayor cantidad de error. Y por lo tanto, como hay error, hay mayor riesgo. Acuerde lo que es riesgo. Probabilidad de no lograr, en este caso, la media estimada, la media de los precios. Entonces, si veo que la acción alfa tiene mucho riesgo, lo que estoy diciendo es que es muy probable que ese valor promedio en realidad no lo alcance. Vamos a ver la varianza en número. Ahí está la varianza. Y ya sabe, voy a hacer uno nomás porque usted ya se maneja. Puedo calcular la desviación estándar. Eso usted ya lo sabe hacer, desviación estándar. Y aparte de calcular la desviación estándar, ¿qué puedo ver? La amplitud del intervalo, construir el intervalo que usted ya lo sabe hacer, pero hacer algunos análisis. Ya sabe ya, límite, voy a hacer uno nomás, inferior, límite superior. Lo importante aquí no es la construcción, sino que técnicamente, ¿qué puede hacer con esta información? No se olvide cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo. ¿Habrá diferencias importantes entre las medias? Ya uno como que ya encontró el resultado. Al ojo ya lo vio ya alguno. La desviación estándar la tengo, la raíz cuadrada de la varianza. Yo lo voy a hacer en forma algebraica, elevado a un medio. Usted lo puede hacer aplicando la fórmula. Ahí tengo mi varianza y mi desviación estándar. Saco la desviación estándar y ya me encuentro con algo. Que esto es lo que me interesa que se maneje bien. ¿Por qué? Porque descubrimos que los precios promedio son diferentes. 445 es el precio promedio más barato de alfa, de la acción alfa, 506 el que sigue y 589. Fue coincidencia que quedó primero, segundo y tercero en ese orden. Pero fíjense en las varianzas, en las desviaciones estándar. Fíjense que las últimas dos son muy parecidas, las desviaciones estándar, a pesar que los precios son súper diferentes. Hay casi 83 pesos de diferencia.
entre estos dos, pero mire la desviación estándar, es muy similar. Como la desviación estándar es muy similar, es muy probable que la amplitud del intervalo, es decir, el ancho entre el mínimo y el máximo, sea muy similar. ¿Por qué es importante la amplitud? Porque mientras más abierto esté el intervalo, supongamos que aquí este fuera el intervalo, aquí al medio está el valor de 4,45. Aquí en el punto rojo estaría el límite superior y aquí estaría el límite inferior. Si este espacio es muy grande, muy abierto, es decir, una amplitud muy alta, quiere decir que la acción puede oscilar o tener mayor volatilidad. Puede subir, bajar, dispararse mucho, caer mucho. Si el límite superior e inferior están muy cerquita, muy pegadito del valor promedio o esperado de la acción, entonces va a ser una acción que va a tener menos volatilidad, por lo tanto su riesgo o varianza va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, solamente el primero para que lo tengamos. El primero, el límite inferior, ya lo sabe, eso usted lo conocía, es el promedio menos la desviación. Y el límite superior va a ser igual al promedio más la desviación. Y la amplitud, el ancho, va a ser la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. O si quiere, 2 veces la desviación estándar aproximadamente. Amplitud, diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué he descubierto? He descubierto que estos números o estas acciones tienen específicamente una amplitud que es bien especial. Fíjese, este tiene 496, que es prácticamente el doble de eso. Y si yo calculo hacia abajo, acabo de descubrir que la que tiene mayor amplitud, fíjese al final, anduvieron cerca de la amplitud. Parecían promedios distintos, súper diferentes, y acuérdese que se habla de medias con diferencias significativas en términos probabilísticos, no nominales. Aquí se ven nominalmente diferentes, pero cuando analizo los intervalos y la amplitud, me doy cuenta que, fíjese, estos dos últimos instrumentos que tienen precios promedios muy diferentes, presentan desviaciones estándares similares y por lo tanto amplitudes similares. Y ojo, la amplitud de la primera acción, es decir, la diferencia entre el límite superior e inferior, que nos dice si es más o menos volátil, recuerde, si esto es muy grande, es muy volátil, tampoco está tan alejada de las otras tres. ¿Qué acabo de concluir? Y esto es lo que yo le podría preguntar. ¿Hay diferencias? No hemos hecho todavía la NOVA, pero hay mucha diferencia entre el riesgo de los instrumentos. Entonces aquí yo podría hacer algunas pequeñas conclusiones para eventuales preguntas que le podría hacer yo. Ojo, esto es súper importante. Las respuestas que me tiene que dar usted de aquí en adelante no son de opinión. Tiene que basarse en algún dato que obtuvo de acá o que viene en el ejercicio. No son respuestas de opinión. Entonces, ¿qué conclusión yo podría escribir acá? Conclusión, así a grandes rasgos. Se aprecia que los tres instrumentos, a pesar de presentar precios, promedios diferentes, y en algunos casos se ven súper diferentes. Miren este promedio de 445 a 589 es harto. Los intervalos de confianza en general no presentan muchas diferencias en sus amplitudes. Es decir, a priori, porque lo tenemos que confirmar, a priori, es decir, antes de hacer cualquier análisis, a priori, parecería que presentan un nivel similar de riesgo. Recuerde, riesgo igual, ¿cierto? Volatilidad igual varianza. Entonces, a mayor volatilidad, mayor varianza, quiere decir que este intervalo, al ser muy grande, da la posibilidad de que el precio suba o baje más fuerte. ¿Ya? Ese es un primer análisis sin haber aplicado todavía la NOVA. Aquí aplicando en realidad materia que usted debería manejar, más lo que le estoy explicando yo. Bien, vamos a nuestro NOVA. No nos olvidemos de nuestra hipótesis nula. ¿Hay diferencias significativas, probabilísticamente hablando, entre las medias de los precios promedio de las acciones? Vemos que numéricamente sí hay diferencia. Dice acá, hago mi hipótesis nula y ahora determino mi nivel de significancia.
yo le dije al sistema que lo hiciera máximo con un 5%. Ya tiene el nivel de significancia. ¿Qué significa significancia? Que significa que el máximo error es de un 5%. Lo voy a escribir de acá. O que es lo mismo, el nivel de, voy a ponerlo con mayúscula, certidumbre es de un 95%. O sea, cuando digo que estoy con un nivel de significancia del 5%, estoy hablando que voy a aceptar hasta un 5% de error, o lo que es lo mismo, estoy diciendo que tengo un nivel de certidumbre, es decir, de que me va a salir cierto resultado de un 95%. Puedo cambiar el alfa, puedo achicarlo, es decir, exigirle más certidumbre, más perfecto, con menos error, pero con 5% por lo menos salva para nuestro análisis. ¿Ya? Bien, nos vamos entonces al análisis de varianza. Y esto estoy marcándolo aquí en este minuto, esta información que está acá, estos que están acá, nos sirven si es que usted calculara el F, la probabilidad y el valor crítico con fórmula. La gracia y la maravilla de Excel es que estos tres valores, que voy a marcar en amarillo, los entrega Excel. ¿Con qué? Valiéndose de los datos que entrega el Excel acá. Si yo les pasara la fórmula, les paso la fórmula, usted tendría que usar esos datos y con estos datos calcular el F, S y S. Por lo tanto, estos de acá voy a ocupar. Bien, lo primero, acuérdense de esto, me voy al estadígrafo de prueba. El estadígrafo que voy a usar es la distribución F, es decir, me voy a valer de la información de la distribución Fisher. Con estos datos que están acá más la fórmula, me sale el valor de F. Le voy a poner menos números al valor de F, le voy a poner eso, y me pregunto, me voy al punto 4, se establece o se formula la regla de decisión. Si F es mayor que el valor crítico me lo entrega acá, ahí está el valor crítico, vamos a poner un decimal, 2 decimales. Si F, dice la regla de significancia, si F es mayor que el valor crítico, eso indicaría que sí existen diferencias significativas entre las medias. Veamos, F me dio 2,8. El valor crítico de F me dio 3.09. Y si veo la probabilidad me dio de un 7%. Me voy entonces a mi regla de significancia o mi regla de decisión y digo, ¿es el F mayor que el F crítico? El F crítico era 3.09. ¿El F es mayor? No es mayor. Y como no es mayor, quiere decir que no puedo, comillas, aceptar o rechazar. ¿Cuál hipótesis? ¿Qué decía la regla de decisión? A ver si se acuerdan. Se establece la regla. Si F es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí el F, ¿cómo resultó ser? Menor. Poquito, pero menor. Por lo tanto, como es menor, quiere decir que no hay diferencias significativas entre las medias de la muestra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quiero que por favor miren el torpedo que voy a bajar acá para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Pensemos que esta es la distribución Fisher. Acuérdense que la palabra distribución es cómo se ubican los datos. Para que recordemos, lo dije yo en la clase del otro día, pero para que recordemos. Imagínense que usted se sube al metro, o a Transantiago, o a un avión. A usted lo sientan, valga la redundancia, en los asientos en una formación que hay. Cuando usted iba a la sala de clases se sentaba según estaban dispuestos los asientos. Eso es una distribución. En este caso, ¿qué nos está diciendo la distribución? Nos está diciendo que dice que el F que se calculó es 2,8, que se calcula usando todos estos datos, grados de libertad y fórmula, pero me lo tiró el sistema. Y el F crítico o valor crítico, que es como la ventana, la frontera, es 3,09. ¿Dónde está ese 3,09? Sería en ese puntito rojo que dice valor de la distribución. Ahí. Ese número, que debe ser acá de 3.09, este es 309, yo lo comparo con el F. Esta es una recta numérica. Aquí, de aquí para acá están los positivos, de aquí para acá están los negativos, aquí está el 0, si usted quiere, si fuera una recta numérica. Voy a ponerlo más acá para que se vea ahí. Supongamos que B está justo en esta línea, de allí para allá están los positivos, de acá para acá están los negativos, aquí está justo el 0. Entonces, fíjese, ese número que está ahí es el 3.09. Veo el F y lo comparo.
como lo ordeno en la recta numérica, el F, ¿qué número me dio? 2,8. 2,8, si lo ordeno en la recta numérica, estaría por aquí. Como el máximo que puede tomar es 3,09 y el 2,8 está aquí, justo el 2,8 cae en una zona que se llama de aceptación de la hipótesis nula. Si hubiese sido en vez de un 2,8, hubiese sido un 5,8, me pregunto, ¿es mayor el F que el valor crítico? Sí, lo veo, cae por acá, cae entonces en la zona de rechazo. En este caso, conclusión. Conclusión acá, conclusión. El F igual a 2,80 es, lo voy a poner con mayúscula, es menor que el valor crítico de F, que el valor crítico de F, que en este caso me dio 3,09. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Por lo tanto, no existen diferencias significativas entre los precios promedios o estimados de las acciones analizadas. Ojo, desde el punto de vista probabilístico. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a cortar un poquitito de acá, estimado, voy a cortarlo mejor para que aparezca acá. Cortar y lo voy a poner acá. Ahí está. Como el F 2,8 es menor que el valor crítico de F, que es 3,9, por lo tanto no existen diferencias significativas entre los precios estimados de las acciones analizadas desde el punto de vista probabilístico. Dado lo anterior, se acepta la hipótesis nula, y por lo tanto, ¿qué acabo de descubrir? Acabo de descubrir que, ahora uno completaría la respuesta, acabo de descubrir que en realidad el mercado, cuando señaló de que no habían diferencias fundamentales entre los precios, tenía razón. Aunque a priori me aparecía la acción gamma, imagínense, con 800, 700, casi 700, pero al final, en los precios por lo menos, no hay diferencias significativas. ¿Ya? Entonces uno concluye al final que la hipótesis nula no se acepta, y como no se acepta la hipótesis nula, ¿qué es lo que está pasando? En realidad da igual qué acción compre, porque los precios van a ser similares. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué va a hacer ahora usted? Vamos a ver otro ejercicio, pero usted como tarea, ¿qué es lo que va a hacer para que después termine este ejercicio? Me va a hacer el ANOVA, pero ya no para los precios, me va a hacer el ANOVA para las rentabilidades. Y al final me va a concluir si realmente en precios las acciones no tienen grandes diferencias. Así que si es por precio puedo comprar cualquiera porque los precios están más o menos similares en el mercado. Fíjese que los precios nominalmente sí eran diferentes, numéricamente, pero al final, dada la prueba de hipótesis, no hay grandes diferencias en términos de significancia, con un 5% que pedí. Ah, y ojo, mire aquí, alternativamente, si el F hubiese sido mayor, la probabilidad me habría dado técnicamente un valor aquí como indica. Te fijas, mira, si el F es menor, la probabilidad tiende a ser mayor que 0. Acuérdense que yo máximo puedo aceptar hasta un 5. Entonces, es consecuente. Si esto técnicamente es menor que esto, la probabilidad pasa a ser mayor que 5. Ya, dejemos eso pendiente para que usted lo mastique un poco, lo dijera, aprovechemos los minutitos que nos quedan. Y voy a adelantarme con el ANOVA de las AFP. Le vamos a hacer un análisis de la AFP. Ya no vamos a explicar todo esto porque ya lo maneja. Vamos a aplicar inmediatamente el análisis por Excel y vamos a concluir. Pero el de la AFP tiene una pequeña diferencia. Se parece al de las mezclas, acá de la mezcla de fertilizante con la cosecha de diferentes semillas, pero está hecho en la AFP. Esto es lo básico para que usted se presente a dar una prueba. Esto es lo mínimo, de aquí para arriba. Bien, veamos este de acá. No los voy a marear tanto porque este de acá nos vamos a ir directo al ejercicio. Dice, la FP Cuprum
está analizando, nuestra FP Cuprum, está analizando la productividad de sus asesores, es decir, los ejecutivos que trabajan en la AFP, ¿ya? Que son los que buscan que tú te inscribas en la AFP que ellos están promoviendo. Dice que los recursos humanos está midiendo la productividad. ¿Cómo? Está viendo qué cantidad de personas cada uno de estos asesores, don Luis, don Carlos, señorita Claudia, Lorena, qué sé yo, han inscrito en cada fondo de pensión. Un poquito de cultura. Existen 5 fondos de pensión llamados también multifondos. Los multifondos, en el fondo, son inversiones o instrumentos de renta fija y de renta variable donde va a parar el dinero obligatoriamente para los que trabajamos y que tenemos contrato. Y por ley, la gente que está emitiendo boletas de honorario, parte de la retención, parte de la retención también va a parar a los fondos de pensiones para que eventualmente les sirva para cuando usted alguna vez en su vida vaya a jubilar. Son 5 los fondos, desde el más riesgoso, es decir, el que presenta mayor varianza, por lo tanto mayor volatilidad en su rentabilidad, hasta el menos riesgoso, es decir, el más seguro de todos, aunque con el tema de la pandemia y el tema económico los fondos han estado muy volátiles, es decir, alta varianza, por lo tanto, repasando materia, atentos, alta amplitud de intervalo de confianza para la rentabilidad esperada. Hay 5 fondos, A, B, C, D y E, y cada asesor ha inscrito o ha logrado captar trabajadores y los ha inscrito en diferentes fondos. Entonces, por ejemplo, el trabajador o asesor número 1, en el fondo A, ha inscrito a 225 personas, en el fondo B tantas personas, en el C tanto. En total, solamente si miramos la cantidad de personas, el asesor 1 tiene en total personas, él en la AFP tiene 1.252 personas distribuidas en estos 5 fondos. Veamos el asesor 5. El asesor 5 tiene en total 1.192 personas y así sucesivamente. Pareciera que el asesor 3 es el que tiene mayor cantidad porque tiene 2.300 y tantas personas. Vino Recursos Humanos y dijo lo siguiente: me parece, dice Recursos Humanos, que los ejecutivos que trabajan con nosotros son en términos productivos muy diferentes. Raya para la suma, lo que ellos dicen es que hay ejecutivos o asesores que están trabajando y captando clientes y otros que parece que no. Lo vimos en la suma, por ejemplo, ese en total captó 2.351, pero este colega de acá captó 1.192. O sea, estamos más o menos con 500 captaciones de diferencia. Entonces, recursos humanos como una medida para fomentar el trabajo, para que la gente se motive, partiendo de la base teoría X de la administración, de que la gente funciona por dinero. La gente no necesariamente funciona por dinero en general y para siempre. Dijo, para que la gente se motive, para que este señor que solamente ha captado a 1.192 y llegue como a este señor que captó a 2.300, le vamos a pagar un bono. ¿Por qué? Porque dice, no todos van a trabajar harto, porque, ¿qué es lo que dijo? Dice acá, de acuerdo a los primeros indicios, los asesores previsionales presentan niveles distintos de productividad, cantidad de afiliados, y por ello la Gerencia de Recursos Humanos desea establecer una política de incentivo entregando un bono por productividad, dado que, según su opinión, la muestra de asesores sería representativa del equipo completo. Tomaron 5 ejecutivos de todo el equipo, entonces dijeron, mira, ¿sabe qué? En realidad no todos producen lo mismo, así que como van a haber pocos que produzcan un poco más, no vamos a gastar mucha plata en incentivos. Nos piden a nosotros, a ustedes que son especialistas, que determinemos si tiene razón el departamento. La diferencia con este ejercicio, a diferencia del otro, es que aquí tengo, en el anterior, en el de los portfolios, tenía una categoría que eran los precios de las acciones, precio de las acciones o rentabilidad, tenía una sola categoría. Pero aquí tengo tipos de multifondo y tengo asesores. Tengo 2 categorías y tengo una muestra que reúna los dos. Es decir, cuando hablo de fondo A, hablo de 225 personas que están en el fondo A, pero 225 personas que inscribió el asesor 1. Por lo tanto, tengo una muestra, pero tengo 2 grupos de trabajo. A diferencia de acá, que tenía una muestra y un grupo de trabajo que eran, en este caso, las acciones. ¿Ya?
Vamos entonces a hacer nuestro análisis. Vamos a tirar este. Y ojo con lo que nos va a resultar acá. Atento con esto. Ya. Aquí tengo mi torpedito y empezamos. Lo mismo. Tengo mis multifondos y tengo mis asesores. Voy terminando ya. Entonces me voy con datos, análisis de datos, y aquí me aparece ANOVA para un factor, que es el que vimos recién, y me dice análisis de varianza o ANOVA para dos factores. Aquí tengo un factor, dos factores, pero con varias muestras por grupo. Varias muestras. Si usted se fija, para la categoría multifondo y para la categoría asesor, tengo una pura muestra. Para la categoría fondo B y asesor 4, tengo una sola muestra. Y esta me dice varias muestras por grupo. Por lo tanto, esa no me sirve porque aquí tengo una pura muestra para estas dos categorías. Mire la última. Análisis de varianza de dos factores, 1, 2, con una sola muestra por grupo. Tengo una pura muestra para este grupo y para este grupo. Entonces me quedo con ese. Le doy clic, lo acepto, me pide el rango, le digo rótulos para poder colocar los códigos alfa o letras y ingreso. ¿Qué voy a ingresar? Los asesores y los multifondos. Entonces voy a marcar mis asesores y mis multifondos. Le voy a decir rótulos para que me permita leer eso. Voy a pedir el alfa del 5, máximo el 5, y el rango de salida lo voy a querer específicamente, quiero que mi resultado salga acá. Ya. Y ahora veamos el resultado de análisis. El resto ya lo sabe manejar, ya no le doy lata con eso, pero ahora veamos el análisis. Voy a cortar esto y lo voy a poner un poquitito más acá, porque le quiero escribir algo acá. Cortar y lo voy a poner aquí. Bien, vamos viendo. Nos aparece, si se fija aquí tengo columna A, B, C y D. Aquí estarían los multifondos, las columnas. Y las filas serían los asesores. Y ambos, columnas, multifondos, comparten la misma muestra. Bien, mire lo que nos salió acá. Tengo el análisis de varianza. Me dice que apliqué para dos factores con una sola muestra por grupo. Algunas cosas ya las conozco. Aquí tengo a mis asesores. Aquí tengo mis multifondos. Ya reconozco información. Aquí está la cantidad. En este caso tengo 5 datos para el asesor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y para el multifondo también tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo la suma de los asesores. Si yo sumo todo eso hasta ahí, fíjese, me da 1252. ¿Ve? Si yo sumo todos los multifondos, la gente que está en el multifondo A, me da 1259, 1259. Si divido 1252 por 5, me da eso. Y ahí tengo mis promedios, tal cual como lo habíamos hecho antes. Tengo mi varianza, puedo sacar mis intervalos de confianza, en esa parte ya sabe lo que se maneja. Vámonos a lo que nos interesa. No nos olvidemos la pregunta, ahí estamos terminando en los últimos minutos. La pregunta es, me parece, dice el recurso humano, me parece que los trabajadores presentan diferencias en las medias. Y como hay diferencias en las medias, quiere decir que va a haber gente que va a trabajar mucho más que otros. Si todos trabajaran iguales, tendría que darle un bono a todos. Pero como hay gente que se va a esforzar más que otros, entonces no voy a perder mucha plata, voy a hacer que el que trabaje, trabaje harto, y así me fijo el que no trabaja, y bueno, tendré que reemplazarlo, no despedirlo, pero tendré que ubicarlo en otro lado. Ese es más o menos el predicamento. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es plantear mi hipótesis nula. Eso sí, H0. La vamos a escribir, y ya no vamos a escribir la teoría. La hipótesis nula. No existen. Y aquí es súper importante. Podría ser el ANOVA, ojo, el ANOVA de los multifondos, o podría ser el ANOVA de los ejecutivos. O sea, podría ser un análisis de varianza para los multifondos o para los ejecutivos. Si voy a analizar a los multifondos, diría, no existen diferencias significativas entre la cantidad
promedio de trabajadores que están afiliados a cada fondo. Si analizara el ANOVA de los multifondos, diría, no existen diferencias significativas entre la cantidad promedio de trabajadores que están afiliados a cada fondo. Si hiciera la ANOVA de los ejecutivos, diría, H nula, no existen diferencias significativas entre la cantidad promedio de trabajadores que ha afiliado últimamente cada ejecutivo en los diferentes multifondos. Entonces, yo puedo analizar el ANOVA de los multifondos, si es que eso me interesa, o el ANOVA de los ejecutivos. ¿Qué es el que me interesa? Me va a interesar el de los ejecutivos, porque en el fondo, en ninguna parte me están cuestionando los multifondos. Ninguna parte, el recurso humano ha dicho, ¿saben qué? Parece que la gente se está yendo más al fondo E porque es menos riesgoso que el A. Lo que dicen es que los trabajadores son los que parece que producen más o menos. Por lo tanto, de alguna manera me dicen, hable de la ANOVA del trabajador. Si nos sale en una prueba, no me sirve que hagan los dos, porque es una cosa así como, ya, profe, vea cuál le gusta a usted. No, pues usted tiene que contestar lo que le pide. Listo, veámoslo. Mire la pizarra los últimos minutitos. Nos aparece el análisis de varianza, que ya lo conocíamos. Nos vamos a los lados acá, pero ahora nos aparecen dos F, dos probabilidades y dos valores críticos. ¿Por qué? Porque nos aparecen las filas. ¿Quiénes están en las filas? Los ejecutivos. Entonces esa información me serviría para hacer el ANOVA de los ejecutivos. Y abajo las columnas, que me serviría para hacer el ANOVA de los multifondos. Veamos el ANOVA de los ejecutivos, que es el que me interesa. Aquí está, ANOVA de los ejecutivos. Me voy a lo que me interesa a mí, mi F, mi probabilidad y mi valor crítico. Veamos qué nos dio. Veamos el F. El F me dio 18. Veamos lo que me dio el valor crítico. El valor crítico me dio 3. Veamos. El F es mayor que el valor crítico. Es mayor que el valor crítico. F18, valor crítico 3. Si traigo mi torpedito, en el caso de los ejecutivos, ese puntito rojo sería el 3. Máximo, no es que sea máximo, pero el 3 es el valor crítico. Por lo tanto, comparo el 18. Si aquí está el 3 y esta recta numérica, acuérdense, recta numérica, ¿ve? De ahí para allá. Si aquí está el 3, el 18 tiene que estar acá, po. Acá. Y cuando está acá, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. En otras palabras, ¿qué se puede concluir? Si existen, no, perdón, es el de los multifondos. Estoy viendo el de los ejecutivos, acá. Si existen, un minuto y termino, existen diferencias significativas entre la cantidad promedio de trabajadores que cada ejecutivo ha afiliado a los diferentes multifondos. Por lo tanto, ¿se acepta o se rechaza? Se rechaza la H0. Por lo tanto, si hago el ANOVA súper reducido de los ejecutivos, sí hay diferencias significativas entre los cantidad de promedio de trabajadores. Pero alguien podría decir, a lo mejor se debe a que los multifondos presentan diferencias. Veamos los multifondos. Ah, y entre paréntesis, vea la probabilidad cuánto me dio. Si veo la probabilidad, me da súper baja. Mire, si el F es mayor, eso es menor que 5. Si el F es menor, eso es mayor que 5. Cuadra. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En realidad, sí hay diferencias significativas entre la cantidad promedio de los trabajadores que afilian cada uno de los ejecutivos. ¿Habrá diferencias significativas en la cantidad de trabajadores que ingresan a los diferentes fondos de pensiones? Me voy al F, me dio 4. Me voy al valor crítico, me dio 3. ¿Hay diferencias? Sí, significativas. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 3.
4 está acá, 3 acá, entonces también existen diferencias significativas entre la cantidad promedio de trabajadores que hay en los distintos fondos. Quiere decir que también es importante el multifondo, no solo la presencia del trabajador, puede que el trabajador 4 sea súper bueno para vender, pero también tiene que ver por el nivel de riesgo que presenta cada multifondo. Y finalmente cierro, veamos la probabilidad. Si es mayor, la probabilidad va a ser menor que el 5%. Veamos cuánto nos dio, un 2%. Por lo tanto, se rechazan ambas hipótesis nulas. Es verdad que hay diferencia entre la cantidad promedio de trabajadores que afilia cada ejecutivo y hay diferencia entre la cantidad de trabajadores que toman los distintos multifondos por el nivel de riesgo asociado. ¿Estamos? Queridos coleguitas, espero que no, yo sé que están cansaditos, les agradezco su excelente ánimo, aunque estén, yo sé, agotaditos, y empezamos a terminar con la clase de hoy día. El lunes nos encontramos, ahora me pongo a grabar la clase, voy a tener otra guía para el lunes, vamos a ver la segunda parte de lo que es el ANOVA, pero utilizando ahora muestras ordenadas. Y ya con esto nos va a ir quedando la clase el jueves y estamos listos para la segunda solemne. El día jueves vamos a... Ah, pero el lunes feriado, coleguita. El lunes feriado, se libraron. Pero les voy a grabar la clase el fin de semana para que el lunes, el ratito que tengan, puedan ver la clase. Entonces, mis queridos coleguitas, si es que no hay ninguna consultita, le he quitado harto tiempo, alguna consulta que me quieran hacer, alguna dama, coleguita Valentina, don Sebastián, los dos colegas Sebastián, Felipe, Nicolás, ¿alguna consultita? Parece que no. Bien, cualquier dudita que tengan, por interno o al correíto. Bien, queridos coleguitas, quiero darle la más cordial como siempre, los agradecimientos por haberme acompañado, a la señorita Valentina, a don Sebastián, a mi otro colega Sebastián, a don Nicolás y a don Felipe. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase de econometría aquí con el profesor Osvaldo Segovia, siendo las 21:55, para que se vayan a descansar. Gracias, coleguitas, que tengan muy buenas noches. Un saludo a su familia. Cuídense mucho. Chau. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau. Chao, profe, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.